sino también en el hospital de la ciudad. Y además de eso, formó parte de los cascos azules en Haití. Después está Maray, que fue viceintendente de la ciudad y ahora es senador provincial por Entre Ríos, que también es médico. Hola Jorge, yo no te saludé, no. Yo te saludé, pero pasé desapercibido. Muchas gracias por estar y por acompañar a esta juventud que tanta falta nos hace. Bueno, yo voy a presentar a la doctora Inela Ramendi, de la ciudad de Pergamino. Bueno, tiene una amplia trayectoria en la salud pública, ha trabajado en el Hospital San José, y bueno, también yo tuve el privilegio y la alegría de que sea mi médica durante mi infancia, así que muy contento de tenerla acá con nosotros. Y bueno, también quería agradecer a todos y todas quienes se sumaron. Veo mucha gente de Pergamino, así que muy contento. Y bueno, quería agradecerle también especialmente a José Agudo, que es uno de los directores del Hospital San José de Pergamino, que también se sumó a escuchar la charla. Bueno, si quieren arrancamos con las presentaciones. Si querés arranca vos, Inés, y después va Juan, y por último Maray, ¿les parece? Sí, Bueno, perfecto. Como ustedes dispongan. Como ustedes quieran. Bueno, yo me hice un videito para hablar porque me motivó mucho el título, ¿no? Que el título del Zoom es ¿Cómo hacemos salud en política? Y yo me permito, para abrir el debate, una digresión que sería ¿cómo hacemos salud sin política? ¿Cierto? Cosa que a mí me parece imposible. Y la idea de este Zoom a lo mejor es demostrar eso, ¿cierto? De que salud sin política no existe. Bueno, yo quería contar un poquito de mi experiencia, cómo entré a la política desde la salud. Yo entré a la Facultad de Medicina de Buenos Aires, a la UBA, en 1973, en marzo del 73, ¿cierto? En pleno época de la primavera camporina. Tuve la dicha de tener como decano a Mario Testa, un médico sanitarista, epidemiólogo, que ahora es una eminencia a nivel mundial. En su momento era joven y con muchísimos proyectos, y él nos introdujo a los que tuvimos la suerte de entrar ese año a la facultad en la otra parte de la medicina, ¿no? Cuando yo tuve mi primer clase en la UBA en el año 73, se abrió una puerta y entré a una enorme habitación donde había camas de mármol con gran cantidad de cadáveres, ¿cierto? Y así aprendíamos anatomía. Y en la otra, eso era la mañana, y a la tarde hacíamos histología, y era una enorme sala llena de microscopios y de preparados. Entonces esa era la parte científica, y no reniego de ella porque fue maravillosa, pero Mario Testa nos hizo ir los fines de semana a los barrios de la ciudad de Buenos Aires, donde había realmente demandas de salud, que no tenían nada que ver con esos cadáveres que teníamos en las mesas de mármol, ¿cierto? Y me tocó participar en la campaña de vacunación contra la polio, porque en el 73 fue el penúltimo brote de polio que tuvo la Argentina, y en Buenos Aires pegó bastante fuerte. Así que él organizó unos grupos de voluntarios, brigadas, como quieran llamarle, y nos sacó a los barrios, y fuimos al Dogui, fuimos a Lugano, fuimos a la Villa del Bajo Flores y a la 31, y ahí, como el método era muy sencillo, era darle 2 gotas en la boca a los chicos, los estudiantes de primer año de medicina. Hicimos una enorme campaña de vacunación. Y ahí apareció la parte de la medicina, esta de la que hablamos, ¿no? La política de salud. La otra era el cientificismo, era aprender a disecar un cadáver para ver los músculos, los huesos, el ojo, los nervios. Pero el decano Mario Testa nos llevó al verdadero lugar donde la salud
se discute, se reclama, se ejerce, ¿cierto?, en el seno de la población, y sobre todo de la población más carenciada. Y bueno, a partir de ahí no había manera de elegir una u otra. Tuvimos que sintetizar entre tener una muy buena formación científica, pero fundamentalmente una buena participación en las políticas de salud. Así que quería hacer ese pequeño homenaje a ese decano que nos abrió el camino y que todavía está vivo y es una persona para escucharlo y buscarlo. Bueno, desde esa perspectiva nos encuentra la salud ahora, en esta pandemia tremenda, que a diferencia de la aparición del virus del ébola y del SARS, que se quedaron ahí bloqueados en África y que el mundo no escuchó, en pocos meses pasó de ser un virus que estaba aislado en una ciudad que ninguno de nosotros conocía de China, a incendiarnos el planeta, ¿cierto? Y cuando nos incendió el planeta nos dimos cuenta que el daño gigantesco y la torpeza gigantesca del neoliberalismo había dejado a la gran mayoría de los países del mundo con sistemas de salud tremendamente frágiles. Podríamos hablar de España y de Italia, pero la verdad es que tenemos mucho más cerca Brasil, Ecuador, Perú y nuestro mismo país, ¿no?, donde el gobierno de Mauricio Macri nos había dejado sin Ministerio de Salud y sin Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nada menos. ¿Y por qué? ¿Por capricho? ¿Porque no le gustan los científicos? En realidad, no. Solamente por poner en práctica las políticas neoliberales que exigen ahorrar en recursos públicos, en todo, en educación y también en salud. Entonces ahí nuevamente se juntan las palabras, ¿no?, política y salud. Nos quedamos sin Ministerio de Salud y nos quedamos sin Ministerio de Ciencia, poco tiempo antes de que esta pandemia nos arrase. Bueno, el neoliberalismo hace 50 años que está, ustedes son muy jovencitos, a lo mejor con los doctores que están compartiendo este Zoom, no con vos, Juan, pero con el doctor puedo ser de la misma generación, hace 50 años que venimos sufriendo las políticas neoliberales, ¿no? Y el neoliberalismo es ahorrar y lucrar. Ahorrar en recursos públicos, en salud, en hospitales, en médicos, en enfermeros, y lucrar con el paciente, con el enfermo. Todo lo contrario a lo que los que tenemos otra mirada de la salud, de las políticas de salud, creemos que es necesario hacer. Si recordamos a Ramón Carrillo, no sé si los chicos saben quién fue, pero Ramón Carrillo fue nuestro primer ministro de Salud. En realidad fue nuestro primer secretario de salud, porque Perón hizo primero una secretaría de salud. No teníamos nada, no había ningún instrumento en la Argentina que se ocupara de la salud. Hay una frase de general que le dice a Carrillo, mire Carrillo que tenemos un ministerio para las vacas y no tenemos uno para la salud de los humanos, ¿no? Y ahí empezó la gestión de este maravilloso sanitarista que dejó escuela y que daría para un Zoom solamente para hablar de él. Pero bueno, los que nos encuadramos atrás de esa manera de hacer políticas de salud, sabemos que la ciencia no sirve para nada si no se pone al servicio de la población. Esto también lo dijo Carrillo, ¿cierto? Si no se pone la ciencia y la medicina al servicio de la población y sobre todo si no se dan los dispositivos necesarios para que acceda. Por ejemplo, ahora estaríamos hablando de las vacunas, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve que existan las mejores vacunas si no las ponemos al servicio de la comunidad o al servicio de la población? Entonces, ¿cómo tenemos vacunas si no tenemos políticas de salud? ¿Cómo tenemos respiradores si no tenemos políticas de salud? ¿Quién los compraría? A mí a veces me cuesta dominar mi enojo cuando la gente habla mal de la política en general, ¿no? Que se vayan todos y no los queremos. Pero ¿qué clase de caos sería este si no tuviéramos, en este caso estamos hablando de salud, políticas de salud? Si no tuviéramos quien comprara los recursos y sobre todo quien los pusiera al servicio del pueblo. Porque, bueno, también sabemos que hay países como Estados Unidos, como Canadá, que han comprado gran cantidad de vacunas, el doble, el triple y hasta el quíntuple de las que necesitan para su pueblo,
y sin embargo han vacunado una parte todavía escasa de la población porque mucha gente se resiste a recibirlas porque no ha habido políticas de concientización en salud. Vienen ellos de muchos años de Trump, de 4 años de Trump también, ¿no? La pandemia Trump, la pandemia Macri en nuestro caso. Bueno, esta es la introducción que quería hacer. O sea, desde mi punto de vista no hay manera de hablar de salud y no hablar de política, ¿cierto? Así que, bueno, los dejo. Ahora a mis colegas que sigan. Ahora sigue Juan. Está silenciado, chicos. Está silenciado, Juan. Perdón, ahí está. Hola, sí. Bueno, no, les decía que hay una película, hablando de lo que contaba Inés, que se llama La insubordinación de los privilegiados. Es una película que dura 55 minutos y el director es el flamante viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, amigo mío y compañero de lucha, digamos, con Nicolás. Fuimos contemporáneos en la residencia, en el Hospital Ramos Mejía, un hospital de los más combativos, dentro de un ambiente que es residencia médica poco combativo en el sentido político, ¿no es cierto? Yo entré en la universidad en el año 95 y ahí hubo ese mismo año el periodo de educación, un desastre donde Cavallo hace un ajuste y bueno, salimos a luchar, fuimos reprimidos. Esa represión que ha vivido Jorge e Inés en aquella época, el 70 y pico, nosotros vivimos en el 90 y pico, gas lacrimógeno, bueno, ahí empieza mi actividad política en los centros de estudiantes y qué sé yo. Durante la formación académica, bueno, como decía Inés, uno va a vivir cuerpo humano y lo que está trabajando en realidad es en la enfermedad. No está hecho la currícula o no le damos bola a la currícula a lo que es realmente la salud. Miren qué concepto importante es el de atender al enfermo. Eso es claramente una idea neoliberal. Es donde mete la cola al mercado, que es lo que vamos a desarrollar aquí en un rato, donde mete la cola en la farmacéutica, donde nosotros, los médicos, estamos formados para atender al paciente. Ya llegamos tarde en ese concepto, porque lo que intentaron en algún momento era enseñarnos a que tenemos que prevenir. Si no se puede prevenir, era curar, y si no se puede curar, acompañar una muerte digna. Bueno, está todo los ejes van hacia la curación del paciente, ergo tratamos la enfermedad, no la salud. Esto que decía Inés, Ramón Carrillo tenía 3 ejes, decía: el mejor plan de salud, el más cubierto, es cable y cloacas para todos. Flacos son las bacterias y los virus comparados como agentes de enfermedad, comparados con la miseria y la marginalidad. Y toda la tecnología y la ciencia que no esté dedicada a la población o al acceso a la población no sirve para nada. Son los 3 ejes que se marcaba Ramón Carrillo, que es la que arma el hospital público. Dentro de mi carrera, claramente nos formamos, pero en segundo año conozco una chica, en segundo año de la facultad, y me dice: Juan, tenemos que ir a la Villa 1114. Entonces hicimos un curso de vacunación que duró un par de meses y entramos a vacunar como Inés, pero la vacuna era del calendario obligatorio, digamos, no es que había una pandemia ni nada. Y ahí lo que palpé, lo que viví, lo que me enamoré era de ese tipo de medicina. De la medicina con el vecino, de la medicina preventiva, con el vecino, pero incluso hasta me gustaba vivir en ese ambiente. Me gustaba la villa, me gustaba el asentamiento de ahora, me gusta el hacinamiento, me gustaba estar ahí, sentía cómodo. E incluso hasta le pedía: ¿puedo ir al baño? Para ir a ese baño, esa letrina, porque yo sentía que ahí me sentía uno más y que ahí era útil. Pasa el tiempo y cuando terminé, me recibí de médico y empecé a hacer pediatría en el Hospital Pirovano. Realmente los pioneros de esta salud. Realmente nunca, de hecho, tuve que renunciar. Y ahora soy cirujano, pero porque fue tanto el sufrimiento que no lo pude soportar. Bajé 10 kilos, me broté entero, no podía vivir ese ritmo jamás. Admiro y admiraba a los pediatras, Inés, te lo tengo que confesar, porque es la más dura de todas. La más dura de todas las medicinas es esa, la del pediatra, bueno,
Y después surgió esto de ir a Haití como una misión humanitaria que después si quieren hacemos otro Zoom, fue realmente un desengaño para mí. Tendríamos que, si pongo a escarbar un poquito, van a averiguar, y la ONU y los cascos azules realmente es la antítesis de lo que todo médico quiere hacer. Como experiencia me gustó, la pasé muy mal por un lado, aprendí mucho, y porque fue un accidente dentro de la misión que me agarra el terremoto, pero en el contexto, los azules y Haití, hay mucho engaño en eso que después si quieren les cuento. El concepto que empezamos a vivir de que cuanto más hospitales tenga un país mejor, empieza a cambiar, a partir de que empezamos a leer a la salud como salud pública, ¿no es cierto? Es erróneo pensar que un gobierno, cuanto más hospitales hace, mejor gobierno es, no. Ya ese concepto está perimido. En realidad lo que tenemos que hacer, que en ese sentido nuestro intendente fue pionero, metiendo 9 centros de salud y desarrollándolo a tal punto donde la atención primaria de la salud en Gualeguaychú es modelo, y pudo lograr, incluso ahora con el tema de la pandemia, el potencial de vacunación que tenemos. Gualeguaychú es asombroso. Gualeguaychú puede vacunar 5.000 personas por día. Quiere decir que Gualeguaychú en 20 días vacunaría a toda la sociedad si tuviésemos la vacuna. Tiene una capacidad, pero eso por un concepto que viene manejando Martín Esteban con Martín Roberto, donde entendieron que la APS, la atención primaria, la prevención, era fundamental. Porque eso lo que hacía era llegar, tener accesibilidad a cada uno de los vecinos y a su vez poder hacerle buffer al hospital, que es provincial, que ya sabemos cómo es, que en realidad sabemos que cubre, pero que es muy flaco. Entonces, los centros de salud fueron una estrategia fundamental para poder ir previniendo y que ya llegar a un segundo nivel mucho menos pacientes. Igual falta muchísimo. Eso también me encantó, es donde cuando Martín me propone, el intendente me propone ser parte de su equipo, con ese antecedente claramente me sentí muy, muy motivado. La salud pública es un derecho, la salud es un derecho, pero la salud es un derecho universal, que no está ejercido, que no se puede, que en estos países del tercer mundo, en estos países en desarrollo muy difícil, y nosotros tenemos que tener la conciencia de no acostumbrarnos a ver la gente marginada, a ver la gente fuera del sistema. Nos pasa que, no acá en Gualeguaychú, gracias a Dios, pero en ciudades grandes como Capital Federal, vemos gente durmiendo en las calles y uno se acostumbra. Esa gente está marginada, esa gente está afuera, esa gente no tiene salud. Pero no que no tiene acceso al hospital, no está en ese momento en una situación de salud, porque el concepto de salud como bienestar biopsicosocial, en ese momento no está, no tiene vivienda, no tiene acceso a la comida, no tiene acceso. Esas personas son las invisibles y las que parecen que son de un segundo nivel. No es una casualidad que esto pase, ¿cierto? Estoy mezclando un poco todos los conceptos, pero en realidad es lo que decía Inés recién. Esto no es una casualidad, esto es el neoliberalismo lo que genera, lo que intenta hacer eso. Es dividir, fragmentar una sociedad y insensibilizar. Que a nosotros nos parezca que eso es normal. Y ante eso lo que hacemos es esquivarlo y seguir pensando en nuestro ombligo y resolver nuestro problema. La pandemia desnuda todo eso. Cuando la pandemia aparece mundialmente, queda, como decía Inés, países que pudieron comprar un montón de vacunas y países como otros, como por ejemplo Haití, que no pudo comprar ninguno. Que vino el sistema internacional para acceder, darle vacunas, de lo contrario no podía. Y países como Israel tiene 5 vacunas per cápita, o Estados Unidos lo mismo, regalan la vacuna porque no saben qué hacer y se dieron cuenta que los pacientes que se enfermaban de COVID eran mucho más caros que regalar vacunas a toda la humanidad. Miren el concepto, ¿no? Bueno, en ese sentido, la pregunta es cómo se sale de, ¿cierto? ¿Cómo salimos de un sistema de salud hospitalicéntrico, de atención, mercenario? Bueno, no solamente, es con política, ¿no es cierto? Es con política, pero no solamente con decisiones políticas de arriba, sino con organización desde abajo. Con organizaciones siempre luchando por un objetivo común, como han hecho las Madres de Plaza de Mayo, como se hace ahora con el movimiento LGTBI, con el movimiento feminista, es desde abajo y unido. Porque el capitalismo lo que quiere es destruirnos, separarnos, y considerar que hay una apartheid de salud, ¿no es cierto? Hay gente que tiene acceso a la salud y hay gente que no tiene acceso a la salud. Hay gente que tiene acceso a la atención médica y gente que no tiene acceso a la atención. Léase salud con la posibilidad
de todo, ¿no es cierto? Tener desde derechos sobre su cuerpo, de derecho de reproducción, desde alimentación, una vivienda, todo eso hay gente que no la tiene. En países como Haití, claramente, había un 40% de la sociedad, de la población que estaba afuera, marginal, sin agua potable, sin cloacas, sin luz, 40%, y un 25% HIV, estamos hablando ahora, en este siglo XXI, ¿no? Así que imagínense cómo tenemos que todos, por eso me alegra tanto y acepté trabajar, estar acá en este Zoom, por ver a ustedes los jóvenes que tienen el deseo de empezar a cambiar el mundo, ¿no? Bueno, fue una mezcla de todo, pero me encantaría seguir hablando, pero te dejo un poquito a vos, Jorgito. Bueno, gracias, Bueno, Juan. muchísimas gracias, Juan. Permitíamos hacer una pequeña aclaración, y es que, bueno, la compañera Chari está teniendo algunos problemas con el internet, así que cualquier cosa la reemplazo yo por ahora y después me manda un mensajito y seguimos. Quiero aclarar que cualquier pregunta que quieran hacerles, compañeros, que escriban en el chat para pedir la palabra y cedemos la palabra para las preguntas. Sigue el compañero Jorge con la breve introducción y después arrancamos nomás con las preguntas. Bueno, saludo a todos, muchas gracias por la invitación y realmente es un tema que tenemos que comenzar a debatirlo. Yo voy a agarrar un poquito lo que dijo Inés, pero me voy a ir a la historia porque hay muchos jóvenes acá. En 1847, en Alemania, hay una epidemia en la región de Alta Silesia de tifus. Entonces, a un famoso patólogo, y para los que somos médicos que lo conocemos mucho, Rudolf Virchow, le piden que haga un estudio y que se ocupe de eso. Y él le dice que emite un comunicado diciendo que las causas fundamentales son la pobreza, el hambre, la inadecuada educación y la vivienda, y en general falta de acción política. Y recomienda a él en ese entonces, estamos hablando de 1847, la realización de cambios económicos y sociales muy profundas, crear más empleo, mejorar los salarios, mejorar la educación, y una política fiscal más progresiva. Las autoridades le dicen que no ha realizado un informe médico, sino político. Y aquí lo que quiero dejar en claro, la respuesta de él. Dice, la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina a gran escala. 1847. Ya nos estaba marcando el camino, ¿no? Ya que es lo que hoy nosotros defendemos, luchamos para poder lograrlo. En 1910 se crea la Fundación Rockefeller, con todas las ganancias que han tenido con el petróleo, hacen esta fundación. Y contratan al doctor Flesner. Y él fue, junto con la fundación, lo que hicieron la reestructuración de la enseñanza médica. Y de ahí salieron los que nos enseñaron a nosotros, donde tomaban un modelo médico hegemónico. Y nosotros, como concebimos la salud, yo siempre hablo de 3 pilares. Uno, la atención de la enfermedad. Otro, digamos, la atención del medio, agua, cloacas, electricidad, salario, trabajo y demás. Y son 2 pilares fundamentales, pero hay uno que estos 2 no van a andar si no lo tenemos, que es la educación para la salud. La educación para la salud, que es fundamental. Sabemos que la salud es un derecho humano fundamental, es tutelable y que debe ser garantizado a todos los seres humanos, y el garante es el Estado. La salud, digamos, que es un derecho del pueblo y es un deber del Estado. El modelo médico hegemónico se fue extendiendo y los médicos que salimos de esa enseñanza tuvimos casi todos el perfil. Tal vez por algunas cosas que nos tocaron, como decía Inés,
tomamos otro camino y otra ideología. Porque ellos ven a la salud como un fenómeno biológico e individual, no como un proceso social, no como un proceso social, o sea, no pueden pensar en la salud colectiva, lo hacen de manera individual. Y no piensan en las condiciones de vida de la población, en su modo de enfermar o de morir. No podemos pensar a la salud sin pensar y actuar sobre las desigualdades sociales. Nosotros en Gualeguaychú, de la cual con Juan también estamos en lo mismo, tenemos hace un tiempo un proyecto que nuestro conductor es el intendente actual, por segunda vez, que es Esteban Martín Piallo, médico. Tenemos un secretario de Desarrollo de Salud también médico, yo fui viceintendente médico, Juan es médico, y le dimos mucha importancia a la salud. Pero a la salud, porque hay inequidades acá, y se crearon los centros de salud con, digamos, no tomando la enfermedad, sino tomando a la salud y la prevención, la promoción de la salud, donde en cada centro hay múltiples especialidades, desde los promotores, las asistentes, las trabajadoras sociales, pediatras, ginecólogos, además toda la parte médica, y además de ese centro de salud se referencia toda la parte social en comunicación y transversalmente con desarrollo. Con lo cual, estamos, por ejemplo, para dar un ejemplo, estamos trabajando junto con gente de la UBA en detección del cáncer, porque ustedes saben que esta es una zona muy fumigada. Muy fumigada y con la agroindustria es tremendamente importante aquí. Bueno, nosotros a través de todo esto, una de las cosas fundamentales que hemos hecho es la prohibición del glifosato en todo el ejido de Gualeguaychú. Eso se sigue trabajando en soberanía alimentaria. No terminamos ahí con la provisión de glifosato, sino que hicimos luego un programa que se llama PAS, de alimentación sana, segura y soberana. Sana, que es libre de agrotóxico, segura, porque nos encargamos de controlarla donde se hace y todo, que sea totalmente ecológica, y soberana, porque la hacemos nosotros para el pueblo. De ninguna manera queremos competir con los privados, sino que nosotros tenemos acá una serie de hectáreas que la estamos haciendo de producción hortícola, más que nada como una muestra y capacitación para que poder tener alimentación sana, segura y soberana de nuestra zona, y no tener que las hortalizas y los frutales tengan que viajar tanto tiempo para poder llegar acá y con contaminantes. Estamos haciendo, yo por ejemplo le hablaba hoy del estudio del cáncer. Bueno, por ejemplo, ha aumentado la detección del cáncer de útero. Dice, ¿cómo? Sí, hemos aumentado la detección, pero lo que no hay, y ha bajado muchísimo, la mortalidad por el cáncer de útero. Eso es una cosa que mostramos con orgullo, porque eso es trabajar en salud, trabajar antes de que se desarrolle la enfermedad. Lo doy como ejemplo, así se ha trabajado en todas las... lo mismo que se trabaja con la alimentación, se trabaja con todo lo que sea que pueda incidir en una persona para que se enferme. Hoy hablaba de la atención del ambiente.
nosotros pensamos que ya para diciembre de este año vamos a tener el 100% de la ciudad abastecida de agua y cloacas, luz y gas. Y somos una ciudad que tenemos un parque industrial con efluentes líquidos. Hemos hecho eso con la ayuda de la provincia, una planta de efluentes industriales. Le hemos obligado a cada empresa del parque industrial a poner biodigestores para que lleguen a la planta con el menor contenido de sustancias a la planta de tratamiento. Tenemos además una planta de tratamiento de efluentes cloacales, que no todas las ciudades lo tienen. En toda la costa del río Uruguay somos los únicos que tenemos, y ahora la estamos ampliando, porque cuidar el río es cuidar el agua potable. Tenemos provisión del 100% de agua potable en toda la ciudad, y eso es trabajar en salud. Compañero Jorge, disculpe que lo interrumpa, si le parece, para no hacernos tan extenso, ya que el tiempo es acotado, me gustaría hacer girar la palabra también y arrancar con la tanda de preguntas. Perfecto. Disculpe la interrupción. Quiero decir, lo último, que hay una inequidad debido al sistema sanitario. El sistema sanitario, la nación tiene poca injerencia y depende fundamentalmente de la provincia. Y el municipio no tiene medios, pero sin embargo estamos trabajando fuertemente en la atención primaria. Hay más de 1.000 empleados en el hospital y solamente 100 trabajadores en los centros de salud. Estamos tratando de revertir esta situación porque el hospital está haciendo cosas que nosotros pensamos que se deben hacer en los centros de salud, y no, por ejemplo, atención del niño sano, atención de la embarazada. Nosotros... Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias. Ahora luego volvemos a indagar el tema de la soberanía sanitaria y la atención primaria, que me parece que es fundamental. Hay un compañero justo que pidió la palabra en el chat, que es José Agudo, así que, compañero, si le parece, le cedo la palabra y luego continuamos con las preguntas. Compañero, ¿está por acá? Se le desconectó al compañero José, pero ahí está volviendo a entrar. Mientras tanto, vamos a arrancar con Inés, si te parece, para poder aprovechar esto. Vos, Inés, justamente hablaste de tu formación académica, y con respecto a la salud, justamente hay como una gran deshumanización en relación a lo que es la formación del médico, esta falta de territorio, esta falta de llegada social, y más aún se vio incrementado, ¿no?, con la pandemia, con esta falta como de conciencia, si se quiere, por el otro. ¿Nos podrías explicar un poco de dónde nace esta deshumanización del médico, como que no es un agente social, sino que es sumamente una persona académica? ¿Cómo fue tu experiencia? Si lo sentiste así, si cambió en el último tiempo con la llegada del neoliberalismo. Si nos puedes contar. Estás muteada, compañera. Ahora sí. Desde que yo recuerdo la formación médica con estas pequeñas islas, como la que conté yo del 73, y seguramente debe haber habido alguna otra, responde a la ideología de lo que es la corporación médica en la Argentina, ¿cierto? Así que hay algunas excepciones. La Universidad Nacional de Rosario hace unos años ha incorporado en su currícula realmente un sistema de educación y de trabajo en la comunidad que ha humanizado muchísimo la formación de los profesionales. No sé si en este momento seguirá, yo he perdido un poco de contacto con la Universidad de Rosario, a lo mejor los colegas tienen seguramente más, pero hará unos 15 años comenzaron con un sistema que ponía al estudiante en la calle desde el primer año, ¿cierto? E incorporaba las materias sociales. Pero bueno, es una minoría en el país, así que no sé qué piensan los colegas al respecto. Ahí, si hay algún compañero, obviamente, que quiera acotar, por favor, interrúmpame, yo si no sigo. Una sola cosa y cortito. Nosotros trabajamos mucho con la Universidad de Rosario, sobre todo con el doctor Berseñasi.
y trabajamos también con las cátedras de soberanía alimentaria de la UBA y de La Plata. Pero Converseñasi ha hecho ya varios, lo que ellos llaman campamentos sanitarios, que para finalizar los estudios van a una ciudad pequeña, la toman y hacen toda la epidemiología, hacen todo el estudio de eso. Eso te lo quería agregar, que han participado varias ciudades de nuestra provincia. Muchísimas gracias, compañero. Ahí está el compañero José Agudo, que quiere tomar la palabra, así que es toda suya, compañero. Hola, ¿se me escucha ahí? Sí, perfecto. Bueno, primero agradecer la invitación, felicitarlos por la iniciativa. Un gusto a todos y todas aquellas quienes no conozco y bueno, un placer escuchar a Inés también aquí desde Pergamino acompañando la actividad. Lo mismo Juan, lo mismo Jorge, si no me equivoco en el nombre. Muy bueno lo descripto hecho por ustedes en Gualeguaychú. Tomo también lo último que recién mencionaban, lo muy bueno planteado por Damián en su momento aquí en la UNR en Rosario, con los campamentos sanitarios, con esa práctica. Él estuvo en la UNOVA presentando esa experiencia dentro de la Cátedra de Soberanía Alimentaria ya hace unos años, pero creo que ahí, y si bien la celebro y me parece muy positiva esa iniciativa realizada por Damián en la UNR, Inés lo marcaba, creo que ahí tenemos un gran déficit como proyecto político. La UNR es de las pocas, me parece, que tiene esta lógica, como Inés lo decía, e incluso me atrevo a decir casi que Damián, más allá de esa experiencia y de lo que él ha podido hacer, yo me acuerdo cuando lo escuché por primera vez aquí en la UNOVA ya hace unos años, él contaba las dificultades que tuvo en la UNR y que tenía, por lo menos hasta ese momento, para trabajar este tipo de experiencias, pero él de alguna manera tomaba al estudiante ya como práctica final. De hecho, así estaban pensados estos campamentos sanitarios. Y lo que digo que tenemos ese déficit como proyecto político, a mí me toca hoy circunstancialmente ser parte del equipo de dirección del Hospital Interzonal San José aquí de Pergamino. Es que eso tendría que estar trabajado desde el ingreso de los estudiantes de medicina y que como proyecto político tendríamos que ver cómo construimos permanentemente y trabajamos sobre esa formación en todas las universidades del país, en todas las facultades de medicinas del país, para encontrarnos después también con ese recurso humano, con esa perspectiva, con esa mirada, como decía Juan, con esas inquietudes que hoy uno lamentablemente muchas veces no encuentra. Yo, para cerrar y agradecer esta posibilidad, el jueves mismo tuvimos una reunión con una comisión de residentes que se formó en el hospital y que una vez por mes le damos y nos damos esa posibilidad de reunirse entre dirección y esta comisión, que en 30 y pico de años que tiene el hospital en esta sede actual nos decían que nunca se hacía esto de reunirse con la dirección, y les aseguro que tristemente uno muchas veces se encuentra con inquietudes o con demandas de esta comisión de residentes que lejos están, lamentablemente lo digo, de lejos están de ser demandas que tengan que ver con la inserción del hospital en lo social, con demandas de la comunidad, sino que muchas veces tienen que ver más con, si se quiere, comodidades personales del médico en el tránsito en la institución. Por eso digo que tenemos que, y en eso, y ahí lo veo a Juan sonreír, tiene más que ver con que si la habitación tiene el split frío-calor, si le cambiamos el televisor, o si la comida tiene la ensalada que acompaña la carne de 3 colores, y no con cómo, y yo es algo que estábamos pensando ahora, y aprovecho que está Inés por ahí, con cómo o por qué nuestra neonatología, que es una neonatología regional, en el 90% de los casos, o más, a veces da el porcentaje, son pacientes no mutualizados. ¿Qué nos pasa? Digo, ¿por qué esos bebés que tienen un tránsito por la neo, hay alguna cuestión socioambiental, hay alguna cuestión de ingresos económicos de esos núcleos familiares, son familias en todos los casos de padres sin una cobertura social, y por eso lo vemos. Buscando esos indicadores intentamos también descubrir otra realidad, a veces, o adelantarnos a alguna problemática. Bueno,
esas iniciativas yo quisiera que me acerquen mucho más a aquellos que todavía se están formando y no las veo. Por eso digo y hablo del déficit que tenemos, me parece todavía en el campo de la salud, que no es exclusivo de la salud. Yo tengo la profesión de abogado como base y también es algo que nos pasa también en aquellos que se forman para después ser parte de ese poder judicial, que muchas veces es uno de los enemigos mayores que tenemos en la construcción de un proyecto igualitario, con mucha más inserción social, con una mirada mucho más amplia. Muchas gracias. Muchísimas gracias compañero por la intervención, es muy valiosa. Ahí la compañera Carla Díaz quiere hacer una pregunta, así que le cedemos la palabra. Hola, buenas noches, compañeros, compañeras, compañeres. Bueno, mi pregunta va un poco por el lado de la equidad de género y la paridad, en especial es más para Inés, si puede ser. Nosotros queremos saber que, considerando que más del 75% de los cargos de autoridades superiores en el sector público nacional están ocupados por varones, lo que queremos saber es qué políticas públicas se llevan a cabo para revertir esa situación y lograr la paridad de género, o si no se llevan a cabo, qué políticas piensan ustedes, o pensás vos, Inés, particularmente, que podrían servir y que podrían ser una ayuda para lograr equidad e igualdad en ese sentido. Sí, yo te aclaro que yo no tengo ningún puesto en el Estado, así que no depende de mí las políticas públicas. Por supuesto que apoyo las políticas de género, que hay una enorme inequidad en los nombramientos. Cuando yo entré a la neonatología del hospital, lo primero que me preguntó el jefe de servicio de aquella época era si pensaba tener hijos, porque si no, no me nombraba. Bueno, yo por supuesto le mentí, le dije que no, y después tuve mi hijo, porque el Estado me amparaba, pero yo no sé si será tan burdo ahora, pero bueno, es el techo de cristal, ¿no?, de que tanto se ha estado hablando. Debería, como en todos los estamentos del Estado, haber más paridad de género. En eso, desde el llano y sentada al lado tuyo, porque no tengo ningún puesto de decisión. Yo quisiera... Muchas gracias. Sí, ¿quién pidió la palabra, compañero? Yo, Juan. ¿Quién, compañero? Sí, claro, Juan, obvio. Bueno, no, antes quería volver al tema anterior, hablando de lo que decía José. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes me dan las preguntas o lo que íbamos a hablar, leo esta pregunta de cómo se deshumaniza, y yo dije, pero ya lo dan por hecho, y efectivamente, yo creo, y esto es un concepto propio mío, ¿no es cierto?, es que desde que la medicina, de la salud, la educación y la seguridad se dejó de hacer por vocación y se empezó a hacer como una fuente laboral, desde aquella década del 90, desde que uno es médico no por vocación, o que uno es docente no por vocación, sino porque era una salida laboral rápida, trae estas consecuencias, ¿no es cierto? Los médicos empiezan a cobrar plus, el docente trata de tomar 4 o 5 trabajos y poder cubrir todo y tratar de faltar, si uno quiere, y la seguridad, el policía empieza a tomar coima porque se da cuenta que no era rentable, porque no dejó de ser, pasó a ser una intención de lucro. Entonces se empieza a deshumanizar todo esto que eran los pilares fundamentales. Esto que decía José nos pasa en la residencia. Cuando yo rendí en la residencia, ser residente era un objetivo, un faro allá arriba imposible de alcanzar. Ahora sobran los puestos de residencia porque no hay intención, porque claro, claramente la medicina dejó de ser lucrativa, no te da plata, es mucho el esfuerzo, y las especialidades, que era la lógica, la del médico de familia, la del médico de cabecera, dejó de estar y pasaron a ser los súper especialistas para que sea rentable, ¿no? Es el tipo que te hace hemodinamia, catéter, intraútero, entonces, claro, cuanto más especialista sos, menos social sos. Y nos pasa que los residentes, yo trabajo en el Hospital Tornudo en Buenos Aires, y me pasa esto que dice José, que el residente está lejísimo de comprender la medicina como una atención, como un derecho social. No, él pide eso, pide sus derechos, sus privilegios, y después una deshumanización total, pero no es culpa de él, sino es producto de toda esta formación. Y lo que está pasando también es que las especialidades, hablando de lo que decía la compañera recién, lo que preguntaba, lo que está pasando es que las especialidades que antes eran específicamente de mujeres, como la pediatría o la obstetricia, la ginecología, ahora las mujeres también buscan especialidades de hombres. Por ejemplo, las que antes eran de los hombres, la cirugía, la traumatología, las mujeres empezaron a triplicar la cantidad de residentes mujeres que hay
gracias a Dios, y se abre la posibilidad comparado con los hombres. Las mujeres, yo tengo, antes eran 2 residentes mujeres y 6 hombres, y ahora está al revés, se invirtió. Todas las mujeres ahora abarcaron en situaciones, en especialidades que antes eran tomadas como hombres, de lo más machirulas. Imagínate que a Inés le preguntaron si iba a tener hijos para poder dejarlo entrar. Bueno, eso se fue diluyendo, pero sigue siendo especialidades machirulas, especialidades donde son violencia, donde hay maltrato. Y también debo contarles que en mi hospital, la vicedirectora del hospital es mujer. Y así para abajo, no la dirección es el hombre. Pero las mujeres, gracias a Dios, han ocupado otros espacios que han dejado los hombres y a fuerza de voluntad y de lucha han logrado conseguir, pero están lejos igual, ¿cierto? Compañero, ahí justo en esa línea le quería hacer una pregunta, y ya si puede ser breve para así seguir circulando la palabra, y era justamente venir en esta línea con una parte fundamental y es netamente política de la salud, que es si nos podría explicar brevemente, ya que mencionó el laburo que hace con CREPLAC, hace poco escribieron un libro cuando estaban en la gestión sobre qué hacer en salud, fundamentos para la soberanía sanitaria, y en esa línea si nos podía explicar brevemente, así circulamos la palabra luego, qué es la soberanía sanitaria y de qué nos estaba hablando la compañera Cristina Fernández de Kirchner en aquel acto de La Plata, cuando nos habló de construir y encaminarnos hacia un sistema nacional integrado de salud. Esta idea que remite, ¿no?, a varios ministros de salud que tuvo la Argentina que intentaron aplicar. Si nos podrías explicar brevemente qué es eso, porque es una parte política fundamental de la salud. Bueno, no soy claramente un especialista en el tema, pero calculen que cuando Macri entró en el año 2016, inventó la CUS, ¿sí? La cobertura única de salud. Lo que hacía el tipo todo lo contrario de lo que pide Cristina, lo que pide el peronismo, lo que pide, ¿qué hizo? Desfinancia la salud pública porque le deja todo lo que es lucrativo al privado. La independencia de la soberanía sanitaria, la soberanía de salud, habla de un Estado presente, de un Estado donde no solamente pueda cubrir y abastecer a todos los centros de salud de primera nivel, sino también del segundo nivel y del tercer nivel, lo que hace la posibilidad, porque hay que reconocer algo, los hospitales están devaluados, pero el hospital cumple siempre el hospital termina cubriendo. La única diferencia es que con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es tener un ministerio fuerte, es tener los centros de salud con una atención completa y los hospitales de primer y segundo nivel también cubiertos. Eso se logra con financiamiento, eso se logra con dinero, porque eso es un costo, pero a su vez lo que hace el sistema privado de salud es todo lo que es rentable, el privado lo agarra para él. Todo lo que no es rentable lo deja relegado al hospital público, a la salud pública. El Estado debe hacerse cargo de lo caro que el privado no quiere hacerse cargo porque no es lucrativo. Bueno, nosotros tenemos que fortalecernos por estrategias políticas de salud, donde, bueno, claramente Ramón Carrillo en el año 45, donde forma el hospital y el Ministerio de Salud, como dijo Inés, que bajó a ser secretaría de Macri y nosotros volvimos a fortalecernos, que Ginés en su momento, gran acierto de Alberto, logra, y menos mal, con todos los errores que cometió Ginés, menos que lo tuvimos cuando comienza la pandemia, ¿no? Robustecer, fortalecer la atención y empezamos de cero. Y fíjense que un año antes tomamos la medida de cerrar todo, solamente para que nos dé tiempo a todo lo que habíamos retrocedido para llegar a tener ahora, bueno, que estamos a punto de colapsar, pero tener por lo menos un margen de la atención. Eso era la intención y la intención de Cristina, que tenemos que lograrlo, por supuesto, con mucho esfuerzo. No sé quién pidió la palabra. Muchas gracias, compañero. Ahí el compañero Juan Carlos Mahfoud pidió la palabra para su intervención, así que, compañero. No se le escucha, está muteado. No se le escucha, compañero. Ahí sí, buenas noches. Hola, ¿me oyen? Hola, ¿me oyen ahora? Sí, compañero. Sí, buenas noches. Bueno, yo agradezco se me deje participar. Yo aclaro, yo no pertenezco al campo de la medicina. Yo estoy participando por una gentil invitación de Ignacio Izaguirre. He escuchado con atención a todos los expositores anteriores. En su mayoría de los dichos de ellos estoy de acuerdo. La doctora Larramendi, la primera expositora, hizo una descripción muy interesante y muy importante y reivindicó la figura
del primer ministro de Salud Pública del gobierno del general Perón, que fue el doctor Ramón Carrillo. Ramón Carrillo, que era un médico catamarqueño, sanitarista, fue un impulsor de la medicina social, fue el primer ministro de Salud Pública de la Nación y un hombre que realmente reflejó las necesidades sanitarias del pueblo, o trató de reflejar las necesidades sanitarias del pueblo argentino en su momento. Yo creo que acá el análisis, por supuesto que la parte minuciosa que ustedes hacen, la falta de formación profesional en los estudiantes de medicina, la dispersión que hay del sistema de salud, yo creo que se refleja en algo que es único. Acá hay que distinguir la salud pública, ¿qué es? Es un derecho universal, es un derecho que nos pertenece a todos. Muy bien. ¿Y quién debe estar a cargo de la salud pública? ¿El Estado o el mercado? Yo creo que debe estar el Estado a cargo de la salud pública. El Estado tiene que estar a cargo de la salud, tiene que estar a cargo de la educación, tiene que estar a cargo de la vivienda. Esos son los roles fundamentales del Estado. Mi discurso va a estar teñido de una ideología política que yo no la voy a negar. Precisamente, y la doctora Larramendi lo narró muy bien, en el año 55, cuando lo derrocan al peronismo, el doctor Carrillo se tuvo que exiliar del país, se tuvo que ir de la Argentina. Y posteriormente el doctor Carrillo fue acusado de haberse quedado con vales de nafta para uso particular. Fíjense en ustedes el concepto que se tenía. Y en el año 55 estaba en construcción, en el barrio de Agronomía, del cual yo era vecino, el hospital de epidemiología infantil más grande de Latinoamérica, que tenía una capacidad de 500 camas, que se hacían en función del segundo plan quinquenal. Ese hospital fue abandonado, 4 esqueletos de casi 15 pisos de altura fueron abandonados, posteriormente fueron ocupados por intrusos y posteriormente en el año, después de terminado con el nombre tan famoso del albergue Güernes, después en la década del 90 fue demolido. Y la Argentina se quedó sin un hospital de epidemiología infantil con capacidad para 500 camas. La formación profesional, obviamente, pero la formación profesional en la Facultad de Medicina, en la década del peronismo, estaba a cargo o del doctor Arce o del doctor Tayana, el padre del actual ministro. Y se trató de inculcar al médico, al estudiante de medicina, al futuro profesional, para que tenga participación social. Y acá hubieron grandes médicos. Existía un hospital en la ciudad de Buenos Aires, que era el Hospital Rawson, que fue una escuela de cirugía, en la cual estaban los hermanos Finocchieto, a los cuales se los acusó después, posteriormente, porque obviamente, como eran profesionales que valoraban la salud pública y que eran humanistas y eran peronistas, y después también se los persiguió. Entonces, acá es muy interesante el tema de esta conversación que se está haciendo. Yo creo que acá tenemos que dejar bien en claro: el Estado se debe hacer cargo de la medicina, el Estado de la salud pública. En este momento la salud pública acá en la ciudad de Buenos Aires es un bien de mercado. El 80% de los pacientes en la capital federal están manejados por institutos privados. Son institutos en los cuales priva el lucro. Entonces, obviamente, el profesional que entra a trabajar con ellos no es un profesional que entra a hacer salud pública, es un profesional que entra a hacer un empleo y le pagan un salario. Y ese salario está en función de las necesidades que ellos tengan
teniendo en cuenta la rentabilidad económica que puedan tener. Compañero Juan Carlos, disculpe que le interrumpa, sabe que es un placer escucharlo y le quiero agradecer muchísimo por la intervención y por el raconto histórico que acaba de hacer, pero quiero seguir con las preguntas, ya que hay varias preguntas en el chat, y para crear un poco la palabra, ya que los compañeros y compañeras quizá dentro de poco se tengan que ir, pero le agradezco muchísimo su intervención y es muy valiosa. La compañera Claudia había pedido la palabra, si está por aquí. Buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches, ¿se escucha bien? ¿Sí? Escucha bien, compañero. Sí, se escucha bien. La pregunta es, primero que nada, agradecer a los expositores que están con nosotros por tomarse un tiempo un sábado a la noche, y viendo en el chat que la compañera Inés comentó algo de la salud mental, la pregunta es, si bien sabemos que está comprobado que el aislamiento preventivo es indispensable para mitigar un poco lo que es el contexto de pandemia que estamos atravesando, y que son nuestros jóvenes y las infancias que sufren esta cuestión del encierro, del estrés que genera el estar encerrado y no poder compartir con sus pares. La pregunta es cuáles son las manifestaciones físicas del estrés en los niños y adolescentes, y cuáles son las recomendaciones para poder cuidarlos en este contexto. A mí la pregunta, en realidad creo que la compañera que puso el mensaje es la compañera Mónica Filippini, que es psicóloga. Yo en realidad no escribí en el chat, pero te puedo contestar la parte de salud mental en niños. Y después, en todo caso, si Mónica quiere compartir lo de los adultos, ¿cierto? Sí, indudablemente el aislamiento de los niños ha sido muy, muy dañino. Yo el año pasado estuve integrando un grupo con gente de Capital Federal, cuando ya llevábamos 3 o 4 meses, sobre todo sin que se les permitiera salir a los niños a la calle, porque en realidad todo el mundo salía, y eso lo sabemos. El aislamiento real fueron 50 días y nada más, después todos empezamos a salir, y los chicos tenían prohibido poner un pie en la calle, ¿no? Así que estuvimos haciendo una campaña importante sobre las libertades de los niños y sobre el impacto que esto iba a traer en los niños. Pero bueno, acá está en juego el interés superior de la salud, ¿cierto? Entonces hay que balancear muy bien entre la salud mental y la salud física. No debe haber peor trauma para un chiquito que muera su mamá, su papá o su abuelo, ¿cierto? Así que yo estoy de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno, estoy de acuerdo con que en este momento no debería haber presencialidad escolar, a pesar de que ya la vamos a empezar a tener de nuevo. Nuestra ciudad está con un número de enfermos que no, de ninguna manera debería permitir que los chicos fueran a la escuela, y sin embargo pareciera que van a reiniciar. Pero bueno, eso me excede. Los signos en la salud mental de los chicos fueron muy variados, pero el primero que empezamos a notar fueron las alteraciones del sueño. Las criaturas empezaron a dormir muy mal. Empezamos a tener gran cantidad de consultas por sonambulismo, terrores nocturnos, despertares sumamente angustiados, y después toda clase de signos, como por ejemplo retroceder en el control de los esfínteres, escenas de violencia. Bueno, sabemos que el impacto fue muy grande. También sabemos que hace varios meses los chicos no se están quedando en su casa, por más que no vayan a la escuela, así que eso ha disminuido bastante. Yo estoy hablando más que nada del año 2020, ¿no? Y te vuelvo a decir, si tengo que elegir como pediatra entre la vida y la muerte de su papá, su mamá o incluso de él mismo, y que después tengamos que ocuparnos o ahora mismo de su salud mental, prefiero elegir por la vida. Y si tenemos que seguir un tiempo más encerrados, estoy como pediatra convencida de que tenemos que hacerlo. O sea, no vamos a salvar la salud mental de los chicos saliendo a la calle y permitiendo que se contagien y que muera alguno de sus papás. Esa es mi postura firme, súper firme. Y lo discutí mucho cuando se apareció esta falsa dicotomía entre presencialidad sí y presencialidad no, ¿cierto? Bueno, espero haberte respondido. Muchísimas gracias, compañera. Muchísimas gracias.
Ahí el compañero Feli también pidió la palabra en el chat. Feli. ¿Se me escucha? Bien, buenas noches a todos y todas. Nada, yo quería hacer una pregunta respecto a los últimos movimientos que estuvieron surgiendo desde el 2020 hasta la actualidad, que es el movimiento anticuarentena, el movimiento antivacunas, movimientos que le inculcaban a la población un pensamiento bastante subjetivo y bastante, me parece, a mi criterio, errado, de que las vacunas y el virus, que las vacunas no funcionan, que el virus no existe y que están intubando a las personas sin necesidad alguna, sabiendo que es verdad que se mueren y que el oxígeno le está faltando a las personas. Yo quería saber y quería preguntarles a ustedes como profesionales, ¿qué le responderían a esas personas y qué le transmitirían ustedes a la población para que se queden más tranquilas y tomen las medidas de seguridad? ¿A quién está dirigida la pregunta, Feli? A los que son médicos, un poco general, un poco subjetivo para cada uno. Compañeros, entonces agarren la palabra el que desee contestar. Yo creo que no tienen ningún argumento científico, no tienen ningún argumento médico, lo que tienen es un odio hacia los movimientos populares, un odio a un gobierno que se acerca a la gente, y eso es lo que lo mueve, un motivo político, una manera artera, horrible, que da asco de hacer política. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo único que lo mueve. Ellos piensan en las elecciones y no piensan en la gente. Te quiero, Jorge. Me encanta la sinceridad de Jorge. Yo creo que hay de todo, ¿no es cierto?, en esos movimientos. Hay gente y acá está el rol fundamental de los medios, ¿no es cierto? Cuánto los medios con claras intenciones influyen en la sociedad sabiendo que no tienen límites. Este odio, esta intención de destruir a la sociedad como en su conjunto, metiendo información falsa, viendo una periodista de un medio masivo tomando dióxido de cloro, con riesgo que eso genera, sin ningún fundamento científico, solamente para generar una sensación de angustia en la sociedad porque alguien va a ser ganador. Claramente la derecha quiere eso, lo vimos con Bolsonaro, lo vimos con Trump en Estados Unidos, y lo vimos con la Burrich acá en Argentina. Intentan bajarle el precio a la pandemia, porque en realidad lo que quieren es que se pudra todo, y saben, lamentablemente para ellos y mejor para nosotros, que a la larga o a la corta a esta se la vamos a ganar con una sociedad unida, pensando en, como dijo recién Inés, no es el momento para presencialidad, es el momento para estar unidos, con conciencia, con trabajo, con fundamentos científicos y con humanidad, ¿no es cierto? Pero es así, el rol fundamental de los medios están. Muchas gracias, compañero. Estamos llegando ya casi a la hora de Zoom. Si podemos hacer 2 preguntas para cada uno un poquito más y ya ir cerrando, así no nos extendemos demasiado. La compañera Sol había pedido la palabra en el chat. Sol, ¿estás por acá? Sí, ¿me escuchan? Sí, Sole. Sí. Bueno, no, para ser sintético, cualquiera me puede responder, o el que esté más cercano a la parte de presupuesto. Son 2 que hay. Una, la posibilidad que hablábamos al principio de ese proyecto de la salud unida de la nación, digamos, soberana, que lo había citado nuestra vicepresidenta. Y el otro, ¿por qué se da tanta desigualdad, creen, en la salud pública siempre, entre las provincias? Y creo que en cuestión de la salud privada, no me parece mal que exista, porque abre un camino, digamos, y da un montón de puestos de trabajos. Y lo que desecha la salud privada, como decían, obviamente va a ser atendido por la salud pública. Es así el rol del Estado, o el Estado que queremos nosotros presentes, pero básicamente eso. ¿Por qué la diferencia entre las provincias, más que nada que tienen un dirigente del mismo partido, y que si
ven viable en algún momento hacer esta unificación soberana de la salud? Gracias. Era para cualquiera. Yo soy entrerriana. Juan, ¿qué te parece? O cualquiera de medicina, porque es algo que si lo ven viable o no. Te explico un poquito más o menos cómo funciona el sistema sanitario en la Argentina. Primero, las provincias son anteriores a la conformación de la nación. Por eso esas diferencias que hay entre provincia y provincia y con la nación. Y el sistema sanitario argentino está formado por un sistema público, un sistema de obras sociales, pero que lo financian los patrones y los obreros, o sea, somos nosotros mismos, o sea, que viene a ser público, y un sistema privado. Desgraciadamente, es como que se le ha asignado el hospital público para los pobres. Entonces, como estaba como ese concepto subliminal ahí, el hospital siempre se queda atrás respecto a lo privado. Yo acabo de presentar un proyecto en el Senado de Entre Ríos para el recupero de fondos de los hospitales. Porque, ¿qué pasa? Las obras sociales pagan primero a los privados, que son quienes les pueden cortar los servicios, y dejan siempre atrás a lo público. Y hay un atraso a veces de 9 a 12 a 14 meses. Entonces, todos los accidentes de la ruta van a caer al hospital público. Toda emergencia va a caer al hospital público. El que hace el gasto es el hospital público. Y eso se le paga muy tardíamente. Así que estamos tratando que haya un recupero para el hospital para que se le pueda cobrar también a las obras sociales. El sistema privado tiene que coexistir pero lo que tenemos que fortalecer es todo lo público para que el acceso a la salud sea igualitario, sea ecuánime, yo creo que eso es lo que está pasando y hay diferencia entre las provincias porque son autónomas. Entonces, en nuestro caso, lo vemos en la ciudad de Gualeguaychú, el hospital es provincial y tiene 2 centros de salud. Y nosotros tenemos a cargo del municipio 9 centros de salud. Esos 9 centros de salud está financiado por el municipio. Los otros 2 centros de salud y el hospital financiados por la provincia. Y tenemos ahí una dicotomía que tenemos que salvarla en algún momento. Vamos a tener que aportar más para los centros de salud y menos para el hospital. No sé si más o menos te pude aclarar algo con eso. En cuanto al sistema único, y sería lo ideal, el doctor Liotta presentó en el último gobierno peronista, cuando veía a Perón, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Se llamaba SNIS, donde se empezó a llevar a los médicos residentes a distintos lugares del interior del país para mejorar la calidad médica. Bueno, eso realmente el consorcio médico, la corporación médica se le puso en contra y fracasó, pero es una cosa muy interesante. Creo que a eso se refirió Cristina cuando habló de Sistema Nacional Integrado. Muchísimas gracias, compañero Jorge, muchísimas gracias. Me gustaría preguntarle al compañero Juan, que hizo mención a su trabajo en los Cascos Azules de la ONU, que nos cuente esto que nos iba a charlar respecto a la burocracia y al manejo, ¿no?, de las Naciones Unidas, que quizás por afuera se puede ver como un ente beneficiario, pero todos sabemos cómo operan los organismos internacionales a favor de los grandes imperios. Entonces me gustaría que nos cuente, Juan, qué es lo que vos viviste, qué nos puedes transmitir, cómo se vive desde adentro. Esa sería la pregunta, compañero. Bueno, lo hago cortito, podría estar hablando muchísimo, pero lo que me pasó fue lo siguiente.
yo voy a hacer una misión humanitaria y venía servido porque me conoce un jefe, me dice, mira, vos tenés que ir a los Cascos Azules, tenés que ir a Haití. Yo de Haití conocía muy poco, era muy poco conocido Haití, se sabía que era un país muy pobre, pero todavía no había pasado el terremoto, que es donde me agarra a mí el terremoto ahí, faltando 15 días para venirme. Una situación fatal, donde hubo 330.000 muertos de un terremoto de 58 segundos. A mí me agarran en un supermercado y donde yo estuve mueren 50 personas. Realmente una sensación, una situación de lo más intensa, extrema. Fue un caos, un sufrimiento ver, bueno, pero antes de eso, lo que me desayuno llegando a Haití es un país de 12 millones de habitantes, donde 4 millones de habitantes viven en Puerto Príncipe y el hospital reubicable de Argentina estaba en Puerto Príncipe. Cuando yo, es un caos el tránsito, a todos estos 50 grados de temperatura, humedad, dengue, malaria, pero lo que más me llamó la atención es que no podíamos atender a los negros. Cuando yo estaba ahí, llega una mujer, hace un parto en un tap-tap, una especie de colectivo, y sin el alumbramiento, o sea, con el bebé colgando entre las piernas, con el cordón umbilical, llega al hospital a ser atendida, llorando y qué sé yo, y mi jefe le decía, déjame abrirle. Y me dice, no, ¿pero cómo que no? Tengo el quirófano, tengo que terminar ese parto, el alumbramiento, sacar la placenta. Boari, no se puede, no estamos autorizados. ¿Cómo? Pero, ¿qué necesito autorizar? Sí, ahí me entero de que la atención a los negros no era así. Nosotros estábamos para atender a los soldados y a los negros heridos por la ONU. O sea, nosotros éramos médicos, el hospital reubicable, pues claramente yo le hice entrar igual a la paciente, tenía un desgarro vaginal, tuve que reconstruir toda la vagina y la vulva, y bueno, y tenerlo ahí unas horas, pero a las 2 horas me le hicieron sacar con el bebé, con prácticamente, le pudimos hacer la primera atención y nada más, esa puérpera, y ahí me desayuno de un montón de situaciones, donde empiezo a averiguar y me dijeron, mira, nosotros solamente acá podemos atender a los soldados de la ONU, que son de todos los países del mundo, por supuesto del tercer mundo, son nepaleses, jordanos, pakistaníes, uruguayos, bolivianos, argentinos, no ibas a ver un soldado francés, un marín de Estados Unidos, y a los negros heridos por la ONU. ¿Por qué pasa esto? Porque hay balacera, hay cruces, ¿no es cierto?, de armas, de tiros, y aparte porque el haitiano hace herirse por los camiones, los tanques de la ONU para que los indemnice. Una cosa cruel, se hacen pisar los pies por los tanques de la ONU para que después la indemnización de $200. ¿Me está escuchando? O sea, ese proceso era muy fuerte. Más allá de las heridas de arma de fuego, también eran... Entonces, yo me empecé a desasnar de esto, que ser casco azul parecía ser un héroe, y al final esto es una hipocresía. También me avisaron, porque nosotros teníamos nos atendían con la medicación, nos traían de todo el mundo, la comida, la medicación que se estaba por vencer. Uno que hace, va y sale, conoce a gente de Haití que me pedía para que yo le atendiera de la presión arterial, por ejemplo. Y me dijeron, cuidado, no vayas a dar medicación porque a la media hora tenés 1.000 personas golpeándote la puerta del hospital. Gracias a que me avisaron eso lo hice, pero de lo contrario yo salía y daban fideos, a las media hora tenía 300 personas queriendo que las abastezca también. Ponte una cortita, hicimos una expedición, subimos la montaña, vi un cura argentino allá en una iglesia, en una aldea altísimo, y bueno, se ve que se enteraron que íbamos a ir, y nosotros fuimos a llevarles banderitas y lápices de colores a los chicos de ahí de la aldea, y cuadernitos, qué sé yo, y cuando llegamos, después de 3 horas de caminar a rayo del sol, nos encontramos con los niños, con ollas y botellas, esperando que le demos la leche, y a nosotros, más desubicados, dándole banderitas y lapicitos de colores, lo que es no tener conciencia. En un acto de gente dijo, bueno, vamos a hacer solidaridad, nada que ver, ellos nos esperaban con ollas vacías. Estoy hablando de una malnutrición del extremo cuarto, un Kwashiorkor, la panza esa que ven por la televisión, eso fue lo que eran las misiones humanitarias de los Cascos Azules. En el terremoto fue otra cosa, porque ahí sí operé 3 días seguidos, a los negros, a los blancos, lo que sea, pero eso fue un accidente dentro de la misión. La misión en sí no atiende a los haitianos, durísimo para mí. Muchísimas gracias, compañero.
Antes... Perdón, me gustaría agregar una sola cosita más, porque hablando de política y salud, sobre la hipocresía de los organismos internacionales de salud, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud, ya en el año 2005, los Estados miembros firmaron un reglamento internacional, que era una ley supranacional, que se comprometían a actuar en conjunto en las próximas epidemias o pandemias, ¿no? Y eso está firmado, y fíjense cómo están actuando los Estados miembros en este momento con respecto a las vacunas. Entonces, a raíz de lo que cuenta Juan, del gran fiasco de los cascos azules, yo me estoy enterando ahora, no sabía que era así, pero quería traer esto del Reglamento Internacional de Salud, porque desde 2005 está vigente y por supuesto no se cumple, y más que nunca ahora en esta pandemia se está incumpliendo, ¿no? Como dice Juan, Haití todavía no tiene ni una sola vacuna. Y bueno, y sabemos cómo sobran en otros países del mundo. Bueno, quería hacer esa aclaración, que también la política internacional es bastarda con respecto a la salud. Muchísimas gracias, compañera. Antes de pasar con la última pregunta, sí, vamos cerrando. La compañera Mónica Filippini estuvo, la verdad, que aportando bastantes cosas al chat, interesantísimas, y queríamos preguntarle si casualidad le gustaría tomar la palabra, así todos y todas la podemos escuchar, si es porque está ahí la compañera Mónica. Hola, sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas, todos. Muy, muy contenta de participar. Y sí, quería introducir en algún punto la cuestión de la salud mental. Entiendo que si bien la salud orgánica es tal vez por lo primero que consulta un sujeto, una persona, siempre tiene una raíz psicológica. Y tenemos una ley en nuestro país que es de excelencia, pero bueno, atravesamos el macrismo, se fue suspendiendo todos los cambios que se debían ir realizando, y bueno, pensaba que hay que seguir luchando para esa implementación, porque tiene una mirada absolutamente social y con perspectiva en los derechos humanos. Así que hay que seguir esa lucha. Y para el hospital, para los hospitales, me parece un momento muy interesante para poder usar el servicio de salud mental de cada hospital en un trabajo interno con médicos, enfermeras, camilleros, con todo el personal de salud que está atravesando una situación de absoluto cansancio, de crisis, de ansiedad, de angustia, y creo que poder formar esos grupos dentro del hospital para que el personal tenga un espacio de reflexión, de poder volcar allí sus angustias, sus ansiedades, me parece que sería un dispositivo muy interesante y que haría que nuestro personal médico y de enfermeras puedan trabajar con esa apoyatura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera. Bueno, ya llegando al final, una última pregunta y después hacemos un cierre. La pregunta va dirigida a la compañera Inés y se relacionan en dos aspectos. El primero, uno que pregunta el compañero Basilio, que hace referencia a la ley del aborto sancionada que se está aplicando y reglamentando, creo que ya está reglamentada, y es, bueno, cómo se viene preparando el sistema de salud para poder aplicar esta ley. Perdón que me ladran los perros. Y por otro lado, la importancia que tiene la atención primaria y la prevención en el sistema de salud. Pues, capaz se podría relacionar estas dos ideas haciendo alusión a un gran sanitarista, Floreal Ferrara, que mencionaba que el mejor hospital no es el hospital que está vacío. Así que, bueno, Inés, ¿nos puedes contar respecto a esto? Te agradecemos mucho. Sí, yo quería también, me había olvidado, quería hacer un recordatorio de Floreal Ferrara, ¿no? Y su compromiso con la salud pública en la provincia de Buenos Aires, que también, como contaba hoy el compañero, cuando intentó sacar los médicos a trabajar en el terreno y en la comunidad, tuvo serias dificultades con la corporación médica, ¿no? Con respecto a la ley de aborto, vuelvo a decir, yo no estoy en instituciones en este momento, creo que está funcionando, estoy muy preocupada por este fallo del juez de Mar del Plata, que intenta frenar la ley, cosa que pareciera imposible, pero supongo yo que pueden surgir otras iniciativas que sean más coherentes que las de este hombre. Pero eso
me gustaría más si lo puede responder el doctor Agudo, que es el director del hospital, cómo se está implementando. Con respecto a la atención primaria, por supuesto que es el puntal de la salud pública. Lamentablemente en nuestra ciudad eso es una dicotomía, porque depende de la atención primaria de la municipalidad y la atención en internación y en hospital depende de provincia, así que es conflictiva, pero tenemos que tender, como también dijeron mis dos colegas, a favorecer la atención primaria. Recuerdo también haber leído de Ramón Carrillo que en 4 años pudo vencer el paludismo en la Argentina, que decir que dentro del hospital nosotros no llegábamos a fumigar el interior de una casa y que la atención era adentro de las casas inclusive y no en la institución hospitalaria, ni siquiera en la salita del barrio, había que llegar a la casa. Y ahí quiero también hablar del tema vacunación. Creo que nos estamos quedando muy cortos con la vacunación, estamos vacunando fundamentalmente, por lo menos en nuestras zonas, sectores medios. Tenemos que llegar a los barrios, hay muchísima gente que no se está vacunando, no sé cómo es en Entre Ríos, tal vez los colegas lo puedan decir, pero es parte de la atención primaria hacer que la vacuna del coronavirus no se quede en los sectores de clase media y clase alta como en muchas ciudades está sucediendo, por falta de dificultad de acceso de los más humildes a la inscripción. Bueno, es cortito el tiempo, así que esto es lo que puedo decir. Ahí si compañero José Agudo quiere explicarnos el tema de la aplicación de la ley del aborto y si los compañeros después quieren tomar la palabra, más que bienvenido. Sí, bueno, tomo primero lo último que decía Inés con respecto a la vacunación y tratar de llegar cada vez a más sectores de la población, sobre todo aquellos que quizás ni siquiera han accedido a la inscripción. Nosotros hace ya un par de semanas a cada persona que ingresa al hospital, ya sea por la admisión de las guardias o por la propia entrada principal, la primera pregunta que hoy se le hace después del saludo de bienvenida es si está inscrito o no en el plan de vacunación para intentar aumentar ese padrón lo antes posible. Y con respecto a la ley de interrupción legal, la verdad que sí, preocupados también, como marcaba Inés, con este absurdo planteado en la ciudad de Mar del Plata, que yo creo y espero que sea simplemente una aventura jurídica. Digo, es un tema que estuvo recontra harto debatido, que cada uno pudo expresar su opinión y que ya tuvo una decisión, por las mayorías y que hoy es ley y que ya cualquier intento para frenarla, pero no solo para frenar lo que costó tanto, que es la sanción de la ley, sino para frenar algo que ya venía con un empuje y con un arrastre de todo un movimiento feminista que lo había reclamado y que había luchado por ese derecho, me parece que sería algo absurdo. Y al menos en nuestra institución, la verdad que podemos decir con orgullo que ya venía funcionando muy bien el tema antes de nuestra asunción, se produjo después que asumimos, y aprovecho para remarcarlo, somos un equipo de 5 directores, 4 son mujeres, soy el único hombre de ese equipo de dirección, y tenemos una cantidad de jefas de servicio y de jefas de salas mujeres que quizás, no sé si llegamos a un plano de igualdad, pero que es significativo. Y hablando con respecto al funcionamiento en la institución, como les decía, se produjo el cambio de jefatura en el servicio de maternidad. El actual jefe del servicio es quien motorizó hace ya un buen tiempo en el Hospital San José la posibilidad de realizar la ILE, lo que era la IBE, hoy la ILE, y somos, y hasta hace muy poco tiempo, éramos entre los 80 hospitales provinciales que tiene Buenos Aires, uno de los únicos 5 que garantizaba sin ningún tipo de restricción la realización de la práctica, lo que hacía que recibamos pacientes de distintas regiones de la provincia. Orgullo, por un lado, de poder decir que el San José funciona así, pero también preocupación, porque comparto actividades con directores y directoras de todos los hospitales provinciales permanentemente, y más allá de la sanción de la ley, las propias limitaciones con las que se encuentran otras instituciones, sobre todo por, yo les llamo falsos objetores de conciencia, que muchas veces en el público
hacen objeción de conciencia y después siguen o quieren seguir haciendo de esto un mercado paralelo en el privado, dificulta justamente la real aplicación y el real acceso. Al menos en la realidad de nuestro hospital en Pergamino y de lo que podemos hacer en Pergamino, es algo que está garantizado y que siempre lo ponemos a disposición de otros hospitales donde todavía esa lucha es un poco más ardua y más difícil. Muchas gracias, compañero. Ahí Renzo pidió la palabra para comentar algo de la campaña de vacunación. Sí, buenas noches. Bueno, con respecto a lo que dice la compañera Inés, es muy cierto que a los barrios nos ha costado llegar, más que nada porque la desinformación que había en los barrios, por lo menos en la ciudad de Pergamino, era gigante. Entonces por ahí nosotros salíamos a hacer la campaña con los compañeros y compañeras y perdíamos demasiado tiempo tratando de convencer a los vecinos y vecinas de que se anoten en el plan de vacunación, porque lo primero que te decían es, vi en la televisión que las vacunas tal cosa. Bueno, toda la campaña mediática de desinformación para que la gente no se quiera vacunar. Y en la gente de bajos recursos eso se ve mucho más. Entonces, la tarea que tuvimos, y bueno, que acá en Pergamino todavía nos queda mucho por recorrer, porque falta empadronar aproximadamente 20.000 o 30.000 personas, aunque tenemos un número muy alto empadronado, pero debemos seguir convenciendo a la gente y supongo que en todos los municipios y las provincias debe pasar lo mismo. Así que muchas gracias por recordar esto, Inés, y sí, tenemos que darnos esa tarea militante. Están haciendo una gran tarea, Renzo, ustedes. Yo creo que vamos a tener incluso que hacer algo más, que es salir con unidades móviles a vacunar, que es lo que ha planteado el gobernador de la provincia con su tren sanitario también, ¿cierto? No solo es convencerlos para inscribir, sino ir a ofrecer la vacuna puerta por puerta. También lo ha planteado el ministro Golián el otro día, ¿no? Cuando vas a la casa y le ofreces la vacuna, es más fácil que si le ofreces inscribirse. Yo no me refería a la tarea de ustedes, que es excelente, y los felicito porque además han sufrido castigos verbales de una parte de la población muy feos también, ¿no? Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras, compañeros, por estar. La verdad que la charla estuvo muy buena, fue muy enriquecedora. Quiero agradecer a Chari Benedetti por la articulación y también a Renzo Paganini, que fueron los efectores de esta charla al invitar a los médicos. Pecamos un poco de médicocentristas, es verdad, pero bueno, esperemos que para la próxima charla también poder contar de vuelta con Juan, con Inés, con Jorge. Esta charla fue organizada de la JUFOA, la Juventud Federal Organizada Argentina, que se propone construir una patria más justa, libre y soberana, y que tiene dentro de ellos el objetivo de construir soberanía sanitaria y construir y militar por ese sistema nacional integrado de salud que tanto deseamos y anhelamos. Así que muchísimas gracias, compañeros, compañeras, compañeros. Ya nos estamos acercando a la 1:30, así que vamos a ir cerrando. Si nadie tiene alguna pregunta más para hacer, ya finalizamos la charla. Yo de mi parte agradecerle por la convocatoria, es re interesante y da mucha alegría y esperanza ver a ustedes tan jóvenes y con tantas ganas de meterse en esto. Gracias, se ve que hay futuro. Yo muchas gracias por la invitación y creo que hacen falta muchos de estos encuentros porque estos jóvenes tienen que sucedernos a nosotros los viejitos en la militancia, en la convicción de luchar para tener un país más justo, más libre, más soberano, y que la salud sea un bien de todos. Muchas gracias. Gracias a todos y realmente una esperanza enorme ver todos estos chicos jóvenes tan motivados, tan informados y tan activos. Ustedes son realmente el presente y el futuro. Gracias a todos.
Muchas gracias, compañeros, compañeras, compañeres. Ahora sí damos por finalizada la charla. Sigamos militando para construir la patria que deseamos y viva Perón. Nos vemos, compañeros. La